explicar el tema de funciones. Pues bien, ¿qué es una función? Generalmente en la vida cotidiana utilizamos la palabra función o dependencia. Por ejemplo, el sueldo de un empleado está en función de las horas que trabaje. El rendimiento de un atleta está en función de su preparación. La producción de una empresa está en función de la materia prima, etcétera, etcétera. Entonces ahí utilizamos mucho la palabra función. Y observamos que la palabra función la vamos a aplicar para cuando hay una dependencia, ¿verdad? Por ejemplo, el atleta, ¿verdad? Su rendimiento depende de qué tanto entrene. La producción de la empresa depende, ¿verdad? Está en función de su materia prima, etcétera, etcétera. Pues bien, en matemáticas las funciones son de gran importancia, sobre todo en el cálculo, ya sea integral o diferencial, en funciones vectoriales, en muchas aplicaciones de lo que es la preparación científica y también la aplicación científica. Pues bien, vamos a definir lo que es una función. Bueno, aquí tengo una definición. Dice que una función es una relación que existe entre dos variables de tal forma que para cada valor que toma la primera variable le corresponde uno y solo un valor de la segunda variable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que aquí detectamos en primer lugar dos variables. Entonces interactúan dos variables. En una función interactúan dos variables. ¿Qué más podemos detectar? Bueno, que existe una relación entre ellas. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo importante. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una variable, digamos, X, y que esté tomando los valores de los números reales. Y vamos a suponer que tenemos los enteros positivos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Ok? Entonces vamos a tener que involucrar una segunda variable, digamos una variable del nombre Y. Y debe de existir una relación entre esas dos variables. Y vamos a suponer que la relación va a ser el doble, digamos, de la variable. Entonces sería aquí 2, ¿verdad? Resultado, 4, el doble de 3 sería 6 y sería 8. Entonces tengo dos variables, ¿verdad? Aquí la tengo las dos variables, tengo una variable X y tengo una variable Y. Y para cada valor que toma mi primer variable le corresponde uno y solo un valor de la segunda variable. Entonces vean, por ejemplo, si tomamos el 1, el doble de 1, pues es simplemente multiplicar, ¿verdad? El 1 por el 2 y sería 2 por 1, 2. El doble de 2 sería 4 y no hay otro. Entonces, para cada valor que toma la primera variable le corresponde 1 y solo un valor de la segunda variable. Entonces, una forma de representar a una función es mediante una tabla, que también se le dice que es en forma tabular. Pues bien, esta tabla también se puede representar mediante una gráfica. Vamos a hacerlo. Simplemente lo que se hace es se traza un sistema de coordenadas bidimensional, ¿verdad? Porque tenemos involucradas dos variables. En un eje ponemos a una primera variable y en el otro eje ponemos la segunda variable. No necesariamente tiene que ser X y Y, puede ser T y R, puede ser W y Z, cualquiera para denotar a las variables. En este caso, como estamos tomando X, la variable, y la otra variable Y, entonces vamos a usar este sistema de coordenadas, X, Y. Entonces el primero sería 1 con 2. Aquí sería el 1 y sería aquí 1, 2. Entonces vean, estoy localizando esos puntos que me representan la relación, mejor dicho, la función entre la variable X y la variable Y. Entonces aquí tenemos el 2. Le correspondería el 4, ¿eh? 3, 4 aproximadamente por aquí. Ok, tenemos otro punto. Para el 3, tendríamos el 3. Voy a borrar esto aquí, voy a alargar un poco más para que entendamos más o menos, ¿verdad? Entonces, está el eje Y. 5. Aquí está el otro punto. Voy a borrar las letras para que quede claro la gráfica, ¿ok?
cómo se representa gráficamente a una función. ¿Ok? Entonces aquí sería el 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque al 4, ¿verdad? Al 4 le corresponde el 8. Más o menos. Aquí está. Bueno, una vez que tengo los puntos en el sistema de coordenadas, se procede a unirlos. Y ahí voy a tener otra forma de representar a la función, que es mediante una gráfica. ¿Ok? Entonces ya llevo dos formas de representar una función, en forma de una tabla y en forma gráfica. Bueno, entonces vamos a entender también como una función, como una transformación. Imagínense, vamos a basarnos en este diagramita aquí. En este caso voy a tener un conjunto de datos de entrada, ¿verdad? Conjunto de datos de entrada. Aquí la función los va a procesar mediante una función. ¿Ok? Y va a haber una salida, que en este caso le estoy llamando variable y. Entonces tengo como datos de entrada la variable x, como datos de salida la variable y. Y vamos a suponer que este procesamiento precisamente es la relación que existe entre las dos variables. Y para este ejemplo específico observamos que es el doble. Entonces aquí la función es el doble de lo que entra. Entonces vean, una función la podemos ver como una transformación. Entra algo, lo transforma la función y hay una salida. Bien. En una función es importante saber qué es lo que entra. La variable que entra se le llama dominio de una función. Dominio. Todos los valores que entran en la función se les llama dominios. Y todos los valores que salen se les llama rango o contradominio. Algunos se les llama ámbito, etcétera, etcétera. Para denotar a las funciones, en ocasiones se utilizan las letras minúsculas como F, como G, etcétera, etcétera. Y básicamente a una función se representa mediante el nombre de una función, entre paréntesis, se coloca su variable independiente y se iguala a el modelo matemático que representa precisamente a la función. Vamos a suponer que para este ejemplo el nombre de la función sea F, ¿verdad? Observamos que la variable involucrada que entra es X, también conocida como variable independiente, y esto es igual a la relación que representa la función. Entonces estamos diciendo que es el doble de lo que entra, entonces sería así. Entonces vean, ahora sí ya tengo otra forma de representar a una función. Esta es mediante un modelo matemático. ¿Ok? Entonces son las tres formas de representar a una función. ¿Ok? Entonces tengo mediante la tabla, gráficamente y mediante un modelo matemático. Aquí a la variable que entra también se le llama variable, además del dominio se le llama variable independiente. Y a lo que sale, ¿verdad? O la función, en términos generales se le llama variable dependiente. Entonces que quede claro que no es lo mismo variable independiente que dominio. El dominio son todos los valores que toma la variable independiente. El rango son todos los valores que resultan de sustituir, ¿verdad?, a la variable independiente en la función, es decir, en el modelo matemático. Y esos son los valores que salen. Bueno, a grandes rasgos es lo que quiero que les quede claro qué es una función. Cabe mencionar que hay muchos tipos de funciones. Por ejemplo, en este caso pues es una simple recta, ¿verdad?, porque su potencia es a la 1 de la variable, o es una línea. Hay funciones polinomiales, entonces el modelo matemático va a ser un polinomio. Va a haber funciones donde están igualadas a un exponencial. Están igualadas a una trigonométrica. Y podemos ver más tipos de funciones. Por ejemplo, si quisiera denotar una función
exponencial, f de x igual a 5x cúbica más 2x cuadrada menos 3. Por ejemplo, es una función polinomial porque su modelo matemático es un polinomio. Si quisiera un exponencial, si quisiera hablar ahora de g y que su variable independiente fuese t, entonces vamos a suponer que sería 2e a la 4t cuadrada. Estoy hablando de que ahora la variable independiente es t, el nombre de la función es g, la variable dependiente es g de t, la variable independiente es t, y el modelo matemático es 2 por e a la 4t. Entonces vean, tengo una función exponencial. Una trigonométrica, por ejemplo, h de r igual a 5 por, se me ocurre, el seno de 2r. Entonces vean, aquí tengo al seno, el coseno, la tangente, son funciones trigonométricas. Y puedo ver muchos ejemplos más de funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces lo importante aquí en esta sesión es ¿qué es una función? ¿Cómo se puede representar o cómo se puede encontrar? Mediante una tabla, mediante una gráfica o mediante un modelo matemático. En las sesiones posteriores vamos a ver ya lo que es cómo se encuentra el dominio, cómo se encuentra el rango y otras cosas que van a ser de utilidad para futuro. ¿Ok?